Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, jueves 3 de diciembre, ya se inició y se termina la primera semana de diciembre, ¿no? Se puso el Fondo Monetario Internacional, nos dice el diario El Universo, pide más cobertura en el área social, ¿no? La policía... se hicieron pruebas de coronavirus y salieron a los operativos en Guayaquil previa a ese despliegue del día de ayer en Guayaquil, ¿no? Y un tema que se discute no solo porque se hizo una propuesta pública, sino que comienza a calar en la ciudadanía el tema del porte de armas, y ese va a ser nuestra consulta y diálogo de esta mañana, y para eso hemos invitado al señor general Luis Hernández, al asambleísta Esteban Torres y al doctor Farid Simón, el decano de jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Está ya con nosotros el señor general Luis Hernández. General, bienvenido Luis, un gusto saludar. Bueno, hay un tema planteado, no sé si es el momento para la discusión, aunque no... Cualquiera puede ser, uno dice, pero podría convertirse en un hecho político en virtud de la inseguridad que estamos viviendo, el crecimiento, como nos ha dicho el propio ministro de Gobierno, el crecimiento de los delitos, esta sensación de que la ciudadanía tiene que organizarse para cuidarse también. Entonces la respuesta es el porte de armas. La Constitución tiene un marco sobre eso. Las leyes nuestras sí autorizan tener en la casa, pero no podría, por ejemplo, si le encuentran esa misma arma que tiene autorización en la casa, en el auto, ya puede tener problemas, es un delito. ¿Cómo visualizar esto? ¿Qué deberíamos debatir? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta? ¿Se puede calmar un poco mientras los delincuentes están armados hasta los dientes, como se dice? La ciudadanía parece que está indefensa frente a eso. General Hernández, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un gusto estar en este prestigioso medio de comunicación. Un saludo a todos los radioescuchas. En realidad, este tema hay que tomarlo con mucha seriedad. Este tema no hay espacio, no debe dejar espacio alguno para irresponsabilidad de ningún tipo, ni tampoco para parte de un proselitismo político irresponsable que lamentablemente en nuestro país sí existe. Entonces, visto desde ese punto de vista, yo creo que está bien para el debate, pero el debate tiene que ser lo más maduro posible, como dije anteriormente, lo más responsable posible. No estamos hablando de un impuesto, no estamos hablando de una mejora social, estamos hablando de armas de fuego que matan. Y no preguntan, matan. Entonces, este tema ha sido motivo de debate, hay estudios muy serios sobre el tema. Se puede decir que ya hay conclusiones que realmente ameritan que ya sean las que rijan para tomar decisiones. Entonces, un tema, como dije anteriormente, que no tiene que devenir en un manejo
irresponsable. El tema de las armas es un tema que, como dije anteriormente, ya lo hemos tratado en el Ecuador. Nunca me olvido, y tal vez tú te acuerdas, Francisco, que no muy lejos de Radio Democracia, puedo estar equivocado en los lugares, cuando se autorizó el porte de armas, me parece que en el gobierno de Correa se restringió el uso de armas, pero antes hubo una discusión entre dos personas por algún problema de rozo del vehículo, algún problema. Ustedes saben que la gente cuando está manejando está muy estresada. Bueno, el tipo salió de su vehículo y... Amazonas y Eloy Alfaro, sí, y le disparó. Exactamente. Entonces el tipo antes la gente salía y lo más ofensivo que podía hacer es salir con la llave de ruedas, como saben salir algunos. Sí, sí, sí. Entonces, sencillamente ese tipo salió con la pistola y le disparó, ¿no? El uso de armas debe ser restringido para la población, debe ser restringido. Yeah. Países en Europa, por ejemplo, que más o menos tienen una legislación parecida en Alemania, en Inglaterra, donde yo estuve cursando unos cursos, es muy difícil que una persona porte armas. Eso está entregado al gobierno, al Estado. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, violencia, ¿no? Y por lo el tanto, monopolio la de la fuerza, ¿no? Entonces, en Alemania, por ejemplo, para tener una arma es únicamente a unidades que transportan valores, a lugares donde hay guardias, y ese guardia cuando está en su casa tiene que tener la pistola, tiene que tener un diferente lugar a donde tiene la munición, porque está comprobado que armas en el hogar aumenta el nivel de accidentes en el hogar, que lo toman los niños. Nuevamente la gente, ¿qué va a hacer? Va a poner la pistola debajo de la almohada. Pero claro, muy fácil de ahí acceso Luis, para un niño, la discusión, ¿no?, que se plantea y que tiene un peso, diríamos así, es que la delincuencia está armada y tiene armas, no solo cualquier arma blanca y eso que se ha visto. Hemos visto destruir armas de muy alto calibre, de diferentes marcas, de tecnologías incluso distintas. Cada vez que hay una requisa en las cárceles hay armas, han matado a guardias de las cárceles con armas. Entonces uno dice, ellos, claro, no les importa, son ilegales, no les importa un delito más o un delito menos, una mancha más al tigre, como se dice popularmente. Frente a eso, una respuesta de que un ganadero pueda tener una escopeta, por último, hasta que llegue la policía. Estoy diciendo unos argumentos que se escuchan, Luis. Sí, sí, son argumentos, indudablemente son argumentos que vienen de la preocupación de la gente, eso es natural, pero no hay que ver esto de una forma apasionada, sino realista. Uno tiene que, lo que uno ve en la televisión no necesariamente así sucede. Claro. Si es que una persona viene con una pistola, viene con un cuchillo, viene desde un punto ciego que uno no puede ver, ¿en qué momento va a sacar la pistola? Hasta que saque la pistola, ya le dispararon, claro. Ya le van a... Exactamente. Entonces, hay que tomar en cuenta que las medidas de prevención, por ejemplo, nosotros tenemos, es que este es un problema estructural, no es un problema simple. Y entonces, a ver, nosotros queremos tener medidas de prevención. Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, para el sicariato que existe en el Ecuador, es la minería ilegal, el narcotráfico. En la minería ilegal, por ejemplo, reportó la prensa que hay decenas de retroexcavadoras en el sector de Esmeraldas haciendo minería ilegal. ¿Cuál es el problema de que toda retroexcavadora que se venda en el Ecuador tenga un chip de localización geográfica? Si ponemos a las aves para investigar, ponemos chips. ¿Cuál es el problema? Decisión política, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema que todos los vehículos en el Ecuador, inclusive el del presidente de la República, tenga su número de placa? ¿Decisión política o recursos? Decisión política, ¿no es cierto? Entonces, hay que aumentar, hay que mejorar la policía, tanto en medios como en reglamentos, como en procedimientos, pero tiene también que haber un control comunitario de la población. La policía es comunitaria. Entonces ahí... Uno va a Londres, a una estación de policía,
y uno le conoce cuál es el jefe de la estación de policía, él conoce a la gente que está en su barrio. Están vinculados a la ciudadanía. Claro, yo decía en la misma, o sea, yo decía en Radio Democracia hace muchos más años, encontrar a un carro de la policía de Chillogallo en Conocoto, eso es imposible. Cuando yo estaba estudiando en Londres, solamente para indicarles la seriedad, lo que significa la policía comunitaria. Yo estudiaba en Londres y dentro del estudio me tocó pasar una noche en una estación de policía, no, o sea, no preso, ¿no? Sino por asunto de estudio. Y a las 3 de la mañana me mandaron a dejar a la casa porque yo vi cómo operaba, etcétera, aparte de los estudios del Colegio Real de Defensa. Y me acuerdo que el vehículo, yo estuve en una estación, me parece que estuve en una estación en el sector de London City, o sea, en el centro de Londres. El vehículo de la policía, de esa estación de policía, me dejó en el borde de otro barrio. No podía cruzar el otro. Eso para indicar la seriedad del manejo comunitario. Incluso los recursos de la ciudadanía, cómo maneja la policía. Exactamente. Pero Luis, veamos, por ejemplo, digamos, una parte para luego pedirle también a Farid una parte de lo legal, si bien esta racionalidad con la que se puede manejar, también es una especie en la parte política, de dar una respuesta política, y por eso le pido al doctor Esteban Torres, que además es candidato a la reelección a la Asamblea Nacional. Esteban, una respuesta política puede ser así sin un análisis, puede haber tenido exclusivamente una respuesta que tiene, sin tomar a lo mejor estas consideraciones que el general Luis Hernández nos está diciendo que hay que tomar en cuenta, o si es de acuerdo, no sé, a estudios que ustedes hayan hecho, una respuesta necesaria. Esto de que en los Estados Unidos es común, ¿no?, que uno puede comprar armas y llevarlas. También es común los problemas que eso generan. Esteban, bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Francisco. Un saludo también a Farid, a Luis. Bueno, yo estoy a favor del porte y la tenencia de armas. La tenencia y el porte de armas, hay que decirlo, no están prohibidas en el Ecuador. Cuidado, están permitidas. Y además incluso la tenencia, pero el porte de 1980 de la ley. También, no están prohibidos, están permitidos por la ley de armas de 1980. Esta reforma, pero ¿qué ha pasado en la realidad? Que de forma miserable, vía acuerdos interministeriales, acuerdos del Ministerio de Defensa, resoluciones del Comaco, se ha impedido, especialmente desde el 2009, porque el Foro de Sao Paulo, del cual el expresidente Correa formaba parte, y hoy es el Grupo de Puebla, tenía como una de sus consignas desarmar a la población, y esto se hizo a la perfección en muchos países de Latinoamérica. ¿Qué pasó? Desde el 2009 empezaron una serie de resoluciones prohibiendo el porte y la tenencia de armas e impidiendo que cualquier ciudadano que cumpla los requisitos de la ley pueda acceder a un arma. ¿Qué se hace entonces en esta reforma que se presentará el día de hoy con un respaldo realmente mayoritario que yo no esperaba? Se van a poner de forma explícita aquellos requisitos de la ley de armas para que ya no sea cualquier funcionario del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto, el que tenga a su discreción la entrega o no de las armas. Si se cumplen los requisitos, que estamos poniendo requisitos mucho más duros que incluso los que tienen varios países europeos, entre ellos 40 horas de práctica teórica y de entrenamiento práctico y teórico, que no lo tienen ni siquiera lamentablemente lo tienen los policías ecuatorianos. Un policía ecuatoriano no llega a disparar 40 horas, pero sí, cualquier persona que quiera acceder tenga que cumplir una serie de requisitos para poder optar por un arma. Esteban, no es una respuesta. Yo también estudié en Londres. Sí, siga. Déjame decir una cosa más. Yo también estudié en Londres, y la política de prohibición de armas en Londres, que tiene muchísimas cosas buenas en Inglaterra, llega al absurdo de prohibir cuchillos en la isla, por toda esta fiebre que por la violencia, ¿no? Y esa política así es, pero es más que inefectiva, es un fracaso total. Si los cuchillos, deberían entonces catalogar todos los cuchillos de cocina que se venden en los supermercados. Entonces, la prohibición en cualquier país no ha dado resultados, y lo que sí ha generado es un mercado negro de venta de armas que existe hoy en el Ecuador,
Yo me sorprendo cuando incluso a través de grupos de Facebook están vendiendo armas que tienen balas de salva, lo cual está prohibido en teoría, pero hay un mercado negro. Y además hay 150,000 armas que están catalogadas por el Comaco, 30,000 que no pudieron actualizarse, pero que eran legales y estaban en manos de personas buenas. ¿Y cuántos cientos de miles de armas más? Porque vemos que en las noticias hay requisas siempre de las que tienen los delincuentes. Lo que se busca entonces únicamente es ser efectivo el derecho, que no está prohibido en el Ecuador, a que cualquier ciudadano que cumpla ciertos requisitos, porque esto no es porte libre, pueda acceder a un arma. Claro, Esteban, pero no es una respuesta meramente política para el momento que vive, porque si bien usted nos recuerda que hay una ley que está vigente del porte y tenencia de armas, ha habido una regulación de quién las ha de poder portar, una reglamentación, y la tenencia. O sea, si usted va ahora, se registra. Claro, el tema es que puede tener solo en su casa de acuerdo a la reglamentación, no puede andarla a cargar. Y Luis hacía una reflexión y nos recordaba un hecho, ¿no? Ese hecho del roce del vehículo que en la Amazonas y Eloy Alfaro, que bajó un señor, no a discutir, no a decirle como nos dice el mismo con la llave de ruedas o una cadena, no, bajó con un arma y no dijo me rozó el vehículo, le disparó. Esos temas se analizan, Esteban. Por eso en el curso se contempla que los ciudadanos sepan cuándo se puede usar legítimamente la fuerza. En los Estados Unidos, a pesar de que cada estado tiene su regulación, en general, para alguien acceder a un arma tampoco es libre porte, tiene que por lo menos tener 8 horas, lo cual a mí me parece bajo. 6 horas y media de entrenamiento teórico, cuándo se puede usar legítimamente la fuerza, y el resto ya de entrenamiento práctico. Lo que se busca acá es una mayor preparación para saber cuándo. El caso que usted menciona es sin duda un caso en donde no se debió haber usado el arma y estoy seguro que esta persona estuvo presa. Pero cuidado, creamos que en el Ecuador las armas siempre han estado prohibidas. Desde 1980, y muchas personas recordarán, yo todavía no nacía, pero he conversado con muchas personas, se vendían armas en la ferretería en los años 80. Claro, había pero una eran cerca de cacería, no armas. No, armas de todo tipo, rifles Mauser, todo. El Ecuador no vivió entonces un viejo oeste con las armas, no. Había, incluso con las limitaciones de esa época, un uso regulado de las armas. ¿Qué pasó? Vino una prohibición total que ya le comento a qué estaba motivada desde el 2009 y que se dio en otros países. Entonces, por eso lo que se ha propuesto ahora, y déjeme decirle que coincidió realmente, este tema, solo con esto cierro, con esto coincidió con un tema electoral, pero yo vengo trabajando con varios grupos y asociaciones desde hace 2 años en una reforma a la ley de armas. Nosotros creemos que la reforma debía reemplazarla con una nueva ley, pero por la coyuntura estamos planteando 4 o 5 reformas a la ley actual que creemos que son emergentes, sin perjuicio de que en un futuro se pueda modificar esta ley. Y un punto muy importante también que estamos tratando es el hecho de permitir la libre importación, venta, comercialización, porte y tenencia de artefactos que tienen el gas pimienta, que les vayan a ayudar sobre todo a las mujeres que sufren acosos en la calle, en los buses, a tener alguna protección, y es una demanda de ellas especialmente. Así que estamos poniendo una ley para que esto tampoco se prohíba, porque Esteban, pero entonces esta es una visión la que usted nos está planteando, una visión sobre cómo enfrentar la inseguridad, de qué manera la ciudadanía puede, y la respuesta es armarse, responder, tener algo de disuasión, entendería, a lo mejor no generará más violencia. Los estudios y la gente dice, no, sí genera más violencia. Ayer nomás que sabían que íbamos a tratar el tema, un amigo decía, a mí por favor, si me van a autorizar, que alguien se oponga, porque algunos no necesariamente necesitan ni confrontar, tengo ganas de dispararles. Y claro, esto que lo decía como broma, como reflexión, puede resultar cierto desde el punto de vista de los derechos humanos, de la legislación. Hay una ley vigente, como nos recuerda Esteban Torres. Al doctor Simón Farid le planteamos,
esta que es una respuesta política, ¿sí? Es una respuesta política y nos ha dicho, sí, de lo que hemos conversado, de lo que vemos nosotros, esto es necesario. ¿Cómo llevar el debate tanto como nos ha dicho el general Hernández o el doctor Torres Farid, desde la academia y desde las recomendaciones y reflexiones que se pueden hacer? Bienvenido, buenos días, Farid. Buenos días, Luis. Buenos días, Esteban, Francisco. Un gusto. Yo creo que siempre hay que poner en contexto estas cosas, y el contexto es un tema de inseguridad. De donde revive la idea de promover el porte de armas, el porte de armas o el porte de armas regulado o la tenencia de armas regulada, es a partir del incremento de la inseguridad y la sensación colectiva y social de que el Estado no es capaz de responder a esa inseguridad y que hay una posición de vulnerabilidad, de desigualdad, de desventaja de los ciudadanos comunes y corrientes frente a una delincuencia, a un delito. Hay una delincuencia que crece de manera importante, especialmente en hechos violentos, y el uso de esas armas para el cometimiento de algunos delitos. La segunda cosa tiene que ver con una visión ideológica. Entonces, hay una cosa sobre la seguridad y hay otra cosa sobre la ideología. Sobre la seguridad, si el Estado demuestra incapacidad o falta de respuesta, especialmente el incremento de delitos violentos, inmediatamente la ciudadanía lo que busca es respuestas al seno de la comunidad. O sea, la primera línea es, oiga, el Estado tiene que responder al tema de la inseguridad, tiene que responder al incremento de esos delitos y esa delincuencia y a la sensación de inseguridad que existe, porque a medida que van pasando las semanas, 2 meses, por hechos concretos, pero además por una presión, una sensación generalizada, el miedo se apodera. Y cuando el miedo se apodera, inmediatamente lo que se busca es respuestas a ese miedo, ¿no? El espacio público empieza a dejar de ser espacio público, cuestiones muy cotidianas, muy sencillas dejan de ser posibles de ser realizadas, la libertad personal se restringe de manera significativa, y cuando uno oye los consejos de las fuerzas de seguridad como no se exponga, lo que le están diciendo a uno es, está legitimando el abuso, está legitimando la delincuencia, está legitimando la existencia de la inseguridad y diciéndoles a los ciudadanos básicamente ceda ante la delincuencia. Entonces, este es el primer marco, ¿no es cierto? Un momento social complejo de incremento de la delincuencia. Solo quiero hacer una anotación, porque mucha gente dice, sí, lo que pasa es que como la pobreza se incrementó a raíz del COVID, lo cual es cierto, inmediatamente la delincuencia va a subir porque muchos delitos están vinculados con la pobreza, y eso es verdad, y eso no hay discusión. Hay estudios, muchísimos años de trabajo sobre estos temas dan cuenta de que cierto tipo de delitos crecen cuando la pobreza crece. Sin embargo, no se puede justificar los delitos por la pobreza en todos los casos. Y hay una delincuencia que es organizada, estructurada, que es un negocio. Esos negocios asociados a la delincuencia, al delito de la delincuencia, tienen que ver los delitos de narcotráfico, de explotación ilegal de minería, etcétera, que termina creando estructuras organizadas, violentas alrededor de eso. Pero además, y claro, ahí hay un tema de qué se ilegaliza, si se legaliza todas las drogas, qué tipo de legalización existe, que el Ecuador se niega a discutir. Es lamentable que, por ejemplo, la discusión sobre la marihuana recreativa o la marihuana medicinal tenga tan poco debate porque las ideas son muy cerradas. Pero después hay otro tipo de delitos que son delitos organizados, delitos de negocio, delitos estructurados. Entonces, el Estado no puede atacar cada robo de cada celular, pero se sabe que hay un negocio de robo de celulares, que después se comercializan o aquí o fuera. Desde el punto de inteligencia policial, lo de las ciclistas, lo de las casas. O sea, hay un montón de cosas que uno siente una inoperancia y una inefectividad dramática, y por eso alimenta el discurso de arma, autoseguridad, autodefensa. Y claro, al final del día uno empieza a ver cómo se mina y se menoscaba las garantías y derechos de las personas, porque el uso inadecuado de esas garantías de ocasiones o la incomprensión del alcance de esas garantías hace que además hay una desconfianza de jueces, de los derechos, y se pida mano dura. Después hay un tema ideológico, y creo que el segundo tema ideológico no se lo dice abiertamente, pero está presente en el discurso de la tenencia de armas, que es de esta idea de que hay 3 derechos: libertad, autodefensa, la libertad, la seguridad, la vida y la propiedad, y que el derecho a la autodefensa es un derecho natural que ha sido expropiado por parte del Estado, y que al reivindicar el porte de armas se está reivindicando parte de ese derecho. Y hay un grupo muy importante de personas, no muy grande, pero importante, que en su reivindicación de las armas aprovecha esta debilidad, esta incompetencia estatal, para
poner en la mesa nuevamente el discurso, aprovechando la situación, aprovechando el contexto, aprovechando este momento Pero es del que, país de Farid, parece que esos son los momentos en los que al buscar y dar esas respuestas, la parte ideológica tiene que ver. Esteban Torres nos decía en el 2009... Solamente una cosa final. Uh-huh. Claro, solo una cosa final, porque ahí viene el tema de los números en los países donde se porta armas no difieren. Es más, el incremento de los delitos violentos en los lugares donde hay porte de armas o más libertad de porte de armas es mucho mayor que en los lugares donde se permite portar armas. Entonces, claro, también hay que ver los números, los lugares donde hay esa experiencia. Y en el Ecuador no está prohibido. Claro, eso es lo que está, dicen. hay que estar claro es. Lo que no se puede es cargar, lo que puedes tener es en la casa. No se puede, no, además se puede. Hay claramente, no me acuerdo, en el reglamento hay dos normas, o sea, hay varias normas, pero bueno, hay una norma que habla de tenencia y de porte. Y después del reglamento sobre tenencia y porte, da cuenta de la posibilidad de permisos de tenencia de armas para las personas jurídicas y las personas naturales, a cualquiera de nosotros, y el permiso de porte de armas, que además del permiso de porte de armas, de acuerdo a la ley, tiene que ser otorgado en funciones, en relación de espacios geográficos específicos. Entonces la discusión tiene que ver con otras cosas. Un tema ideológico, pero ahí en este tema de seguridad y un tema de legalidad. Pero ahí, Farid, ¿cuál es el alcance de la legalidad? Ahí, Farid, lo que dice Esteban Torres es cierto. En el 2009 se regula esto para desarmar. Y él dice, ideológicamente ahí hay una intención de desarmar también a una población, y este desarme tiene que ver con que el uso exclusivo desde el Estado no permita que otros grupos los puedan responder con ese uso exclusivo, Farid. Yo solamente por un momento pienso octubre del 2019 y me imagino un país con porte de armas abierto. Por un momento solamente me imagino esto sería como de estas escenas de violencia increíbles, porque cuando uno autoriza portar armas y autoriza a tener armas y portar armas de manera amplia, insisto, el Ecuador tiene regulación. Les voy a leer el reglamento sobre el reglamento respectivo. Dice: permiso personal, porte de armas. Permiso persona natural, porte de armas. Se concederán permisos de porte de armas en base a las condiciones establecidas en el informe y resolución de aprobación que emite el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pueden emitirse el permiso delimitado a una específica jurisdicción provincial y establecer además condiciones de medidas de seguridad para el control de la portabilidad del arma. Tal vez lo que existe es un celo de parte de quien hace la autorización del porte y tenencia de armas para entregar esos certificados y restringe la entrega de certificados, que es lo que Esteban acaba de decir hace un momento, que no es que está prohibido, pero no dan casi nunca. Claro. Pero lo que uno inmediatamente piensa es, cuando uno entrega las armas, cuando uno da libre porte de armas o autoriza ampliamente el porte de armas y la tenencia de armas, todos se van a armar. Sí. Todos. Sí. Todos van a tener posibilidad de portar armas. Tantos los que aparecen como buenos, tanto como los que aparecen como buenos y son malos, y los que son realmente buenos. Todos. Entonces, uno no tiene una posibilidad real de determinar. Solo les voy a dar a los que son autocontrolados, los que tienen posibilidad de usar. Claro, hay informes psicológicos. Claro. Yo les quiero, Farid, leer lo que dice. Es muy grande, ¿no es cierto? Claro, lo que dice el señor comandante general de la policía, el señor general José Luis Castillo. Bueno, es el señor general Luis Castillo, sí, que dice: la sociedad norteamericana debate el uso de las armas debido a los niveles de violencia que se han engendrado. Una sociedad desarmada es una sociedad menos violenta. La violencia es una de las causas estructurales de la delincuencia que justamente se le quiere tratar de disminuir, ¿no? Están de acuerdo con lo que dice el general Hernández, pero claro, las otras respuestas políticas, si bien lo que nos recuerda también Farid, hay una legislación estructurada, hay que ver la parte ideológica, pero esa parte ideológica podría también convertirse en una generadora de violencia. Hay que tomar en cuenta aquello del miedo y que dice, oiga, no se exponga, lo que nos recuerda Farid. De no se exponga es una limitación a la libertad. El miedo genera también entonces unos límites, y el rato que perdamos el miedo,
les quitamos el poder a los que han generado ese miedo. Son estas reflexiones, Luis, las que de alguna manera habría que responder jurídicamente y cómo hacerlo. Nos han puesto los dos ejemplos justamente de Inglaterra y de Londres específicamente. ¿Cómo reflexionamos de esto? Sí, un saludo a Farid y a Esteban. O sea, un gusto estar con ustedes en este debate. Me parece a mí que siempre buscar cambios estructurales tienen una aceptación menos entusiasta que cambios como, por ejemplo, ok, autoricemos el portar de armas. Es así la sociedad y es natural. Yo había dicho anteriormente que es importante que se mejore la policía en lo que haya que mejorar, tanto en el aspecto material, en el aspecto humano y en el aspecto doctrinario, o sea, todo un sistema. Pero aquí es importante que también exista un control de la sociedad, o sea, los organismos de seguridad hay que darles los medios, pero hay también que pedirle rendición de cuentas, y en eso Entonces ahí yo voy a la necesidad de la policía comunitaria y que controle la sociedad lo que tiene en su barrio como policía. El arma atrae al arma, eso es un estudio, o sea, sí, justamente lo que decía Farid. Si yo tengo, la sociedad está armada, yo también, hasta por simpatía, tengo una arma. También el delincuente no tiene recursos para comprarse una pistola, no tiene recursos. El delincuente que está en la calle robando un celular, ese delincuente va a buscar, va a buscar un instrumento de trabajo, va a robar armas, ¿no? Entonces, cuando asaltan una casa, ustedes ven que se van muchas veces llevando en camión la refrigeradora, se van llevando la computadora. Ahora también van a buscarse las armas, y las armas va a estar normalmente en un lugar de fácil acceso, debajo de la almohada, debajo del colchón, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que la policía, los organismos de seguridad con mucha experiencia están en contra de esto, porque es obvio. Nosotros tenemos, por ejemplo, que en la Gran Bretaña, en Europa, portar una arma es muy difícil. Y las sociedades europeas no son violentas, ni tampoco están analizando el porte de armas o el no porte de armas desde el punto de vista ideológico. Inglaterra es un gobierno que es conservador, lo mismo Alemania, etcétera. Entonces, no es que están impidiendo que la población se arme, sino que están impidiendo que la población esté insegura al autorizar el porte de armas. En la Gran Bretaña, por armas, o sea, homicidios por armas, muere menos gente en un año que en un día en el Brasil, No olvidemos nosotros cómo en Brasil y en Chile hicieron grandes campañas para que la población que estaba con armas, que había comprado armas y muchas de esas de forma ilegal, entreguen a la policía, entreguen al Estado. Y me acuerdo que en lugares públicos quemaron, destruyeron esas armas. Hay otro punto aquí que no hay que olvidarlo, porque hay que ver todo el espectro. Yo no descarto que haya lobbies de armas, vendedores de armas anteriores que estén también en esto. Y es legítimo, está bien. Yo inclusive... Es su negocio. Dar un hecho... No, yo creo que inclusive las pocas armas que se venden en el Ecuador debería de venderse a través de organismos del Estado, de las Fuerzas Armadas o de la policía, para que haya un control al centímetro de las pocas armas que se puede autorizar. No quiero decir que debería autorizarse en forma general. Entonces, como decía Farid, imagínense en lo de octubre con una población armada. Imaginémonos que por ahí salían unos 4 iban directamente a disparar a la policía. Entonces, como dije yo anteriormente, arma atrae arma. Entonces, yo creo que este debate ya se lo ha hecho, y yo creo que el momento en que la Asamblea presente a la presidencia, la presidencia tendrá que analizar con sus organismos de seguridad la conveniencia o no de que eso sea aprobado. Esto de octubre que nos han traído y que todos reflexionamos, por ejemplo, ¿habría disuadido que el dueño del restaurante que vaciaron, quemaron, rompieron 20 años de trabajo, exhiba un arma o haga un disparo al aire para que no entren a hacer todo lo que le hicieron? ¿O aquí se daban de gala? Y claro, como dice Esteban, el porte de armas hasta el 80 no era el viejo pues.
No, no, es que como dije anteriormente, lo que se ve en las películas no es necesariamente en la vida real. El asaltante utiliza la sorpresa. Yeah. Entonces, por más que uno tenga una arma, o sea, en el caso del restaurante, habría que tener una persona ahí 24 horas como francotirador en un lugar escondido para que pueda responder a los asaltantes. Claro, Hasta que él saque el arma, ya le van a disparar y le van a matar. Y encima de eso, van a llevarse esa arma. O sea, aumentando la arma a este sistema clandestino que existe en el... Esteban. Claro, exactamente. Entonces, sí, no. Esteban, estas son las reflexiones que claro, mientras uno conversa y dice a alguna persona que tiene en su hacienda, en su terreno, unas vacas, y dice, oigan, pero si a mí me van a venir a asaltar, yo estoy en el campo, por lo menos unos disparos al aire para que los vecinos sepan que me están robando, y claro, el abigeato está ahí. Que no nos asalten, que no nos barran, dicen en la costa, ¿no? Ya no podemos tener ni el machete, que es un arma de trabajo, un instrumento de trabajo, digámoslo. Entonces, ¿cómo empatar para que esta violencia no se instale y la respuesta sea exclusivamente violencia, Esteban? Pero viendo la historia, yo ya he dicho, desde 1980 existe esta ley y en los años 80 se vendían armas en la ferretería, y no me refiero a armas solo de deporte, sino rifles Mauser, para poner un ejemplo. No hubo el viejo oeste que algunas personas quieren decirlo. En lo otro sí, permítame discrepar de la forma más respetuosa con Luis. Yo no creo que la política de seguridad tenga que ser concentrada únicamente por el Estado. Yo no soy estatista y tampoco en temas de seguridad. Vea el fracaso de la fábrica Santa Bárbara, que es la única del Estado, por supuesto, permitida para vender municiones. Una empresa que está quebrada, una empresa que hace que los policías tengan que disparar cartuchos, balas nacionales cuando entrenan e importadas cuando están en su servicio, porque las importadas son las que funcionan y las nacionales no funcionan. Vea usted lo que ha pasado también con los aranceles. Las empresas de seguridad no pueden ni siquiera renovar equipos, porque traer armas significa 300% de ICE, 30% de arancel y además un 12% a los servicios de seguridad privada, que creo que es un servicio básico para el tema de urbanización. ¿Qué hubiera pasado en octubre del 2019 si al menos las urbanizaciones o aquellos que optan por seguridad privada para proteger su casa, su vivienda, donde están con su familia, hubieran tenido la seguridad de que no se metían las personas a sus urbanizaciones? Eso pasó. Y si los delincuentes sabían que además las armas, cuando tienen armas, los guardias de seguridad ni siquiera sirven porque las balas no funcionan, las armas no han sido renovadas durante muchísimos años, con más razón se hubieran metido. Entonces, yo creo que la política aquí, manteniendo, por supuesto, la autorización final del Ministerio, del Comando Conjunto para la autorización y porte de armas, sí tiene que descentralizarse de otras maneras. Por ejemplo, que este curso de preparación, porque además está comprobado y esto también varios estudios lo dicen, las personas que tienen armas normalmente no las utilizan, sabiendo usarlas, no las utilizan, prefieren no utilizarlas. Pero un curso de preparación de 40 horas, que esté de forma teórica, cuándo se puede usar legítimamente la fuerza, cuándo no se puede usar, de qué forma. No es que siempre que uno tenga el arma y tenga que defenderse, el tiro va a la frente. No. Hay también formas de disparar, por ejemplo, a la pierna, a otros lados que no son letales, pero que permiten una protección. Pero que por ejemplo, estos cursos no los dé solo las Fuerzas Armadas, el ministerio, que les pueda dar, por ejemplo, clubes de tiro privados, qué sé yo, que se descentralice, pero que sí, la autorización y el permiso final lo tenga que dar el Estado. En eso estoy de acuerdo. Y que además se tengan que catalogar las armas. Esteban, una cosa que vale la pena recordar, ya que estamos pensando en lo que ha pasado. Usted nos decía, la década de los 80 se podía comprar armas incluso en la ferretería y pistolas, y claro, era en el campo, eran otras circunstancias. No se olvide pues que se blandían
pistolas en plena Asamblea Nacional. ¿Cuántos ahora se habrían disparado en esa asamblea? O a lo mejor no, ninguno sacaba porque no tenían el coraje de hacerlo. Se dispararon entre congresistas de las épocas, representantes. Fue un expresidente de la República ahí que blandiendo un arma dispara a otro legislador. Bueno, o sea, momentos y el uso se ha habido. Pero alguna gente, diría Esteban, justo el avance de esta relación humana es el que elimina el uso de las armas para buscar una mejor discusión, una mejor sociedad. ¿No se toma en cuenta eso, Esteban? Bueno, la discusión de eliminación de las armas es falsa. La mayoría de países está permitida la tenencia y el porte. En Europa, por ejemplo, si se le puede considerar Europa, por supuesto, Suiza, que todos diríamos que es quizás la sociedad a seguir por todo el mundo a nivel social, económico, cultural, lo que sea, les manda a cada uno de sus ciudadanos, luego de hacer el servicio militar obligatorio, un rifle a su casa. Yo no veo que en Suiza se esté matando a la gente. Entonces, sí hay, por supuesto, formas de que esté contemplado, se respete este derecho, porque como digo, no está prohibido, lo que estamos únicamente es intentando evitar que haya una discrecionalidad total por parte del ministerio, del comando conjunto que vía acuerdos ministeriales ha prohibido cualquier tenencia, además sosteniendo esta visión que le digo tuvo un gobierno hace algunos años, pero con los debidos controles, los debidos, esto no es un libre porte, es un porte controlado, catalogado además, porque lo que está pasando en el país, y eso es cierto, hay 150,000 armas catalogadas, 30,000, como le dije, que están en personas de manos, en manos de personas buenas, pero que no lograron por falta de facturas, contratos, lo que sea, estar legales, pero más de 250,000 a 300,000 se calculan en manos de delincuentes. Armas que además han venido por parte de los grupos insurgentes vía frontera, o sea, estamos hablando de armas automáticas. Vea usted cuántos de estos casos no se hacen con revólver o con la recortada que antes se hacían en guano, también cuando había esta industria ecuatoriana un poco artesanal, si no son armas de gran calibre. Y por eso le digo, yo he venido trabajando con muchísimos grupos, sectores durante 2 años y ni siquiera entre nosotros hemos tenido acuerdos, porque yo, por ejemplo, en lo personal, no estoy de acuerdo en que haya un porte libre y una tenencia de armas automáticas. Yo creo que, por ejemplo, armas automáticas tienen que estar restringidas al uso policial y militar. Yo únicamente estoy de acuerdo en armas cortas, de bajo calibre, revólveres y, por supuesto, lo que sí he mencionado, artefactos que tienen este gas pimienta como protección de autodefensa. O la electricidad. Con la posibilidad... o los tasers también, porque aquí hay varios tipos. Hay las armas letales y las armas no letales. Hay las armas traumáticas, por ejemplo, se puede decir como estas pistolas de... Y las armas blancas que no necesitan ser armas, sino basta con ir a la cocina, como usted decía, y tener un cuchillo. Pero si alguien anda a cargar un cuchillo en el bolsillo no es que va a comer carne. Pero es que es el problema también. Prohibir las armas blancas, le digo, ha sido un fracaso en una de las sociedades que más admiro yo, porque la estudié ahí, pero fue un fracaso en Inglaterra. ¿Cómo no va a ser un fracaso en el Ecuador? Pero si los delincuentes se dan hoy modos para matar con lo que sea. Vea usted lo que pasó en Barcelona, lo que pasó en Francia. Utilizan camiones y con camiones pisan a las personas. Entonces no se trata de prohibir los camiones porque además generan accidentes de tráfico o incluso atentados terroristas. No se trata de prohibir las cucharas porque son las causantes de que la gente se muera de obesidad. No. Es de regular. Y además, cuidado, pensemos que porque se hace un aporte y una tenencia un poco más abierta o sin las restricciones que existen ahora, los 16 o 17 millones de ecuatorianos van a tener armas. Si fuera así, todo aquel que está amparado en tener una licencia de conducir, tendríamos aquí 17 millones de licencias de conducir y tenemos 3 millones. Entonces, tampoco es que cualquier persona con el derecho de hacerlo opta. Muchos rechazarán esto, no les gustará, preferirán no tenerlo y están en su derecho. Pero aquellos que sí lo quieran y especialmente lo necesiten, porque estamos poniendo en la ley también una justificación de la necesidad. No es porque me gustan las armas que tengo que tener. No, tengo que decir por qué. Me traslado a un negocio, no tengo seguridad en mi casa, lo que sea. Entonces hay que justificar también entonces hay que ir a un porte ordenado y a una tenencia ordenada. Farid, esto de un porte ordenado, una tenencia ordenada, parecería que, claro, es decir, a ver, aquí vamos a organizarnos y el Estado tiene que responder. Claro, el Estado primero debería responder por la seguridad, para eso está. Y si es que se necesitan armas, como ustedes lo han dicho, es porque el Estado no está dando la seguridad que debería darle a la ciudadanía.
Pero en este ejercicio de derechos, si yo me tengo que defender frente a alguien que tiene armas, ¿no tengo derecho también a tener una para responder? Y ahí sí ya no sé, tengo derecho a disparar, ¿a qué no tengo Regresemos derecho? a los hechos. Yo creo que, perdóname, Francisco, pero Sí. yo creo que tenemos que regresar a los hechos y a la información disponible. La primera cuestión es que en el Ecuador no está prohibido el porte de armas y la tenencia de armas. Hay regulaciones que permiten la tenencia y porte bajo algunas condiciones. Probablemente lo que está pasando es que las Fuerzas Armadas están incumpliendo la propia legislación y restringiendo más y dificultando aún más de lo que debería la posibilidad de que algunas personas, bajo ciertas condiciones, saquen esos permisos de porte y tenencia. Entonces, lo que habría que discutir en este momento es qué es lo que está pasando con la regulación vigente, qué es lo que pasa con la normativa vigente. Lo que nos lleva al siguiente tema. Entonces, estamos discutiendo sobre algo que en el Ecuador es posible. No estamos hablando de un país donde hay una prohibición absoluta de porte de armas, de tenencia de armas. No, eso no es verdad. Hay países donde sí hay restricciones casi absolutas. Aquí no. Aquí se puede tener y portar cumpliendo las condiciones. La pregunta es ¿por qué no se está dando los permisos y en qué condiciones se está dando? Ahí viene otro tema, que es la disponibilidad de armas en el país. Con los costos de importación de las armas, claro, los costos son prohibitivos. Y lo que se alienta mucho son los mercados negros, los mercados alternativos, los mercados paralelos para obtención de esas armas. Yo no le daría al Estado la venta de armas ni la de municiones. A mí me parece que todas las soluciones que pasan por el Estado de entregando las cosas así de esa manera, el 90% de las ocasiones fracasa. Es así de simple. Entonces el Estado es además en el Ecuador, el Estado ecuatoriano es un pésimo administrador, un pésimo distribuidor de bienes y servicios, pésimo. Uno puede pensar en el Estado en muchas cosas, pero cuando regresa a las ideas de la estatización de alguna cosa, inmediatamente está apoyándole como una losa de fracaso en la entrega de bienes y servicios. No estoy hablando de garantía de derechos, salud, no, de ciertas cuestiones como esta. La segundo tema es los estudios. A ver, uno debería fijarse en lo que los países que tienen este debate permanentemente han estudiado sobre el uso de armas. La primera cuestión es que no hay una relación directa entre uso de armas y disminución de delitos. No existe. Hay un famoso profesor de Harvard que se llama Deming Hemingway, que revisó 150 estudios y dice, vean, no hay relación. Lo que hay sí es un incremento. Cuando las armas se portan las armas, hay un incremento de las muertes por armas. De la violencia. Y hay una triplicación, hasta quintuplicación de los suicidios por armas, de los suicidios y los suicidios por armas. En un país que tiene 1000 suicidios, que una de las causas más importantes de muertes es el uso de armas, el suicidio, poner armas en las casas incrementa entre 3 y 5 veces el suicidio. Después, la segunda cosa, no existe una relación directa. No existe una relación directa entre disminución de delitos de propiedad y uso de armas en los estudios que están disponibles. Y para referirse a Suiza, Suiza tiene el tercer o cuarto lugar en porte de armas en el mundo por cada 100.000 habitantes, pero tiene uno de los índices más altos de muerte por armas de una sociedad que es relativamente pacífica. Entonces, es verdad. Y por cierto, en los últimos años, los últimos 7, 8, 9 años, en Suiza han estado tomando medidas para restringir algunos tipos de armas de disposición, las semiautomáticas, cierto tipo de armas, por los riesgos que estaba asociado. Entonces, hay que ver esto con números y hay que ver esto con hechos. Primero, no está prohibido tener armas y portar armas. El problema está en la forma de acceder a esas armas y a los permisos, porque las armas son excesivamente caras y hay un mercado negro extendidísimo. Sí. Segundo, los números, las estadísticas, ya de muchos países, porque además los números son importantes en estas cosas, porque las percepciones, nos podemos mover por las percepciones todos nosotros. Los números dan cuenta que no hay relación entre seguridad y uso de armas. Y los números dan cuenta que de sociedades que tienen una mayor posibilidad de portar armas, son sociedades que tienen números de violencia mucho mayores y muertes por armas mucho mayores, sin posibilidad de determinar con claridad los usos legítimos de esas armas de autodefensa. Aquí viene otra vez al punto inicial. Oiga, en el campo, yo crecí en el campo. Yo soy latacungueño y mi familia, por tradición, era pescadora y cazadora. Y en la casa había armas. Había armas, había fusiles, había revólveres, había pistolas, y estaban ahí. Quizá eso le volvió pacifista.
Era otra sociedad. No, era otra sociedad, Sí, sí, que sí, claro, sí, era otra era sociedad, otra sociedad. había otras condiciones, otra sociedad totalmente distinta. Está la idea del uso de las armas, Para en ese enfrentar momento a... estaba ahí, la gente pescaba, cazaba y demás, pero éramos otra sociedad. Esta sociedad de hoy es otra, totalmente distinta. Los 70s, 80s, 90s no son lo mismo de lo que estamos viendo ahora. Hay una Ya. explosión de ciertas formas violentas. ¿Y sabe por qué? Porque hay una destrucción absoluta de las posibilidades de convivencia pacífica y reciprocidad en esta sociedad. Y ahí, O sea, el ahí gran ese... problema que tenemos es que ya los mensajes que hemos recibido durante los últimos años de legalidad, control, autocontrol, imitación, honestidad, No, no etcétera, va. han sido totalmente equivocados. Entonces, esta sociedad premia al tramposo, premia al delincuente, el que Sí. anda paseándose en carro de cientos de miles de dólares sin haber tenido ningún otro trabajo que ser empleado público. Que uno para tener el carro trabaja ni sé cuántos años, se endeuda, se esfuerza y ve una casa de una persona que nunca tuvo un trabajo independiente y nunca tuvo una empresa o lo que sea, en Cumbayá, que cuesta varios cientos de miles de dólares, sin saber el origen de ese dinero. Y anda de personas exitosas, o una persona que decía que ofrecer dinero a cambio de contratos públicos es un acuerdo entre privados. Claro. El mensaje que se dio es el mensaje de que la delincuencia, o sea, obtener las cosas a Ser delincuente de cualquier forma y cualquier medio es era valorable. casi, era, sí, sí. Entonces, Ese mensaje, es una Farid, cosa más compleja, seguridad, Estado, ese mensaje pero, yo quisiera que analizarlo desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas. Parecería entonces, Luis, de estas reflexiones, que ahí hay una especie de cuello de botella en las Fuerzas Armadas que deberán tener alguna respuesta. O sea, si desde los 80, como nos recuerda Esteban, ha ido variando, y claro, este describir como hace Farid, nos lleva a una sociedad distinta, una sociedad donde los vecinos eran vecinos, donde la posibilidad de asistirnos incluso porque había robo era el de juntarnos, no el de salir a disparar, pero también de que había armas de fogueo para ahuyentar en el campo a los ladrones o que sepan que estaban dispuestos incluso a dispararse. Pero este cuello de botella, teniendo las leyes que tenemos, parece que entonces le vuelve casi una tarea imposible, cosa que no pasa con la minería ilegal. Para ellos es posible tener las armas, enfrentar y generar miedo. Luis, las Fuerzas Armadas deberían responder de otra manera entonces para no generar estas necesidades, entre comillas. Sí, pero hay que considerar que las Fuerzas Armadas se desenvuelven dentro de un sistema democrático, entonces la decisión política de utilizar las Fuerzas Armadas no viene de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, yo veía hace unos cuantos días que mandaron un email en el cual deforestaban el Yasuní. Creo en estos días se veía un sinnúmero de árboles, de troncos transportados por el río corriente abajo. ¿A dónde se iban? Al Perú. ¿Tarea de quién es eso? Podría ser fácilmente de las Fuerzas Armadas, tener un vuelo de helicóptero una vez al mes a ver qué está pasando. Pero la decisión política de que se emplee las Fuerzas Armadas para eso, ¿de quién es? De los políticos. Entonces, es una pena que habiendo una capacidad instalada en las Fuerzas Armadas para poder atender estas cosas, no se lo atienda. Justamente lo que decía, y desarrollando lo que decía también Esteban, en Suiza, sí, en verdad, en Suiza la gente tiene sus armas, porque es un país, es una milicia. Ahí todo el mundo hace el servicio militar y se llevan su fusil a la casa con su munición. Pero una política de defensa. Sí, pero la munición está en una caja sellada, con cera. El momento en que la persona abre esa caja sin autorización se va solamente 16 años a la cárcel. ¿No? Entonces, igualmente, claro, le abre para suicidarse. Suiza tiene 3.5 de suicidios por 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo, solamente superada por Estados Unidos, que tiene 5.7 de suicidios por armas de fuego en el mundo. Entonces, yo lo que creo es que sí, yo entiendo la preocupación, o sea, por ejemplo, de Esteban como un asambleísta que viene la gente a indicarle sus problemas, y ese es legítimo, sí, y hay que buscar una solución. Él tiene que interpretar a sus votantes también. Por supuesto, y es así, y le felicito de esa manera, Esteban. Pero también hay que ver que a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, y después a lo mejor
nosotros a nuestros hijos estamos entregando una sociedad mucho más violenta. Y si antes, por ejemplo, alguien era herido por un cuchillo, ahora sencillamente se ha muerto por una arma de fuego. Es un asunto, o sea, es jugar con fuego, es la verdad. O sea, estamos debatiendo sobre algo que es muy serio. Yo creo que aquí mucho tienen que decir y hay que escucharles de una forma muy detenida lo que diga la policía y las Fuerzas Armadas. Yeah. Yo pienso que los organismos policiales de seguridad tienen que ser mejorados, pero hay que pedirles rendición de cuentas. Pero también tiene que haber el apoyo del Estado. Como dije, en las Fuerzas Armadas hay una capacidad instalada para, por ejemplo, atender el tema de la minería ilegal, pero es una decisión política utilizarles. Entonces, puede haber buenas intenciones en las Fuerzas Armadas, posiblemente en las Fuerzas Armadas por su misión están realizando un control del territorio, pero el control del territorio necesita acciones que pasan más allá de la decisión de un comandante, y son las decisiones de una fiscalía, del gobierno. Entonces, todos esos focos que posibilitan que una sociedad se violente, realmente tienen que ser atendidos por toda la sociedad y básicamente por la decisión política. Yo creo, no solamente en este gobierno, en la mayoría de gobiernos, en ciertos temas no ha sido falta de recursos, no ha sido falta de apoyo de la sociedad, muchas veces ha sido falta de decisión política, que muchas veces es lo más lamentable. Esteban, planteado así el tema, entonces parecería que no es algo de llevar a una reforma, sino casi de un acuerdo nacional sobre cómo fortalecer a quien debe garantizarnos la seguridad, para no generar ni, claro, si alguien se suicida en la casa con un arma es porque está el arma a la disposición, porque hay un arma en la casa, puede invitar incluso a eso. Hay otros problemas porque la gente se suicida, eso también habrá que enfrentarlos. Generar esta sensación de responder la violencia con violencia puede traer más problemas. Todo eso se ha estudiado para ir en busca de estas reformas, Esteban. Bueno, yo como le digo, no se trata aquí de dar la vuelta a una prohibición. La tenencia y el porte están permitidos en el Ecuador. Lo que se está buscando con esta reforma es quitarle esa discrecionalidad que se ha convertido en una prohibición total, que vía acuerdos ministeriales, resoluciones del Comando Conjunto, se han prohibido las armas, yéndose contra norma expresa, que es la Ley de Armas de 1980, y por supuesto contra la Constitución, que no establece claramente un derecho a portar armas, pero de forma innominada no lo está prohibiendo. Y además reconoce el derecho a la protección y a la seguridad. Entonces, lo que se está aquí buscando es quitar esa discrecionalidad en un primer punto. Si luego se quiere prohibir completamente, ese es un debate completamente distinto. Habrá que poner una ley de prohibición de armas total. Pero también tenemos mucho la visión, a veces urbana, quienes pasamos en las ciudades, pero a nivel rural la realidad es otra. Hay un caso que yo conocí hace 3 semanas exactamente de un anciano, si se lo puede decir, de 72 años que tenía 2 vacas en la zona periférica de Píllaro. Hay una banda, y lo voy a decir sin tapujos, de venezolanos, de ciudadanos venezolanos que se dedican a robar ganado en Tungurahua para venderlo en las ferias de Cotopaxi, en las ferias de Chimborazo, que le asaltaron a este señor. Este señor ha tenido un arma recortada, por supuesto, sin permisos, porque no logró hacer esta actualización, es parte de estas 30.000 armas que estaba en el limbo, para defenderse. No disparó el arma porque no tenía municiones, porque además las municiones, por esta prohibición estatal de esta fábrica fracasada y quebrada que es Santa Bárbara, hace que los ciudadanos ni siquiera puedan acceder a municiones. Les golpeó con el arma. Intentó defenderse. Le golpearon a él y se le llevaron las vacas. Y al final, a la semana y media, el señor se llevó la sorpresa de que había sido denunciado por tener armas en su casa. Entonces, esa es la realidad que se vive. Yo entiendo que en Quito, por ejemplo, en Ambato, en las zonas urbanas, esto a veces se lo vea muy lejano, pero la realidad, y por eso es que hubo incluso una presión de sectores agropecuarios, sectores ganaderos, de que haya que se permitan, por lo menos en esos casos, portar las armas. Y por eso le digo, lo que estamos haciendo es una reforma para quitar esta discrecionalidad, pero no se están levantando los controles. Una persona que tenga antecedentes penales, una persona que no resida ni esté en el Ecuador, una persona que no tenga un examen psicológico debido y que no tenga la preparación superada y que además no justifique por qué quiere tener un arma, no va a poder tener un arma. Quizás en los 80 era mucho más fácil tenerlas, hoy va a seguir esto de una forma
restringida, controlada, pero no vamos a permitir que a través de norma secundaria se quite este derecho que está presente hoy y que además tiene una razón de ser. Uno dice, ¿por qué las armas? Hay una frase, no sé si es de Colt, el que creó la pistola Colt, que decía, Dios hace a los hombres desiguales, yo los he hecho iguales. ¿Por qué? Y es precisamente por eso. Un arma logra igualar el nivel de fuerza o amenaza de fuerza que puede tener otra persona. Una persona con un puño puede tener, por ejemplo, ya en un estudio de legítima defensa, más fuerza que alguien con un arma. Eso ya está en estudio y por eso las prácticas se lo hacen. Y por eso tampoco el Código Orgánico Integral Penal ha excluido estas como causas de antijuridicidad. Está el estado de necesidad y está, por supuesto, la legítima defensa. ¿Usted cree que a título de legítima defensa no se podrán incrementar delitos de alguna manera? El hecho de poder portar un arma, como usted dice, Sicol ha dicho que yo les hice iguales en la posibilidad de tener armas, pues porque alguien si quiere cometer un crimen no va con el arma, ordena que le disparen. Y eso también nos ha pasado. Entonces, esto de la igualdad y este hecho, Esteban, ¿no debería ser discutido más con la sociedad, ampliarse y buscar estos estudios que nos lleven a tener una sociedad menos violenta? Aunque a ratos uno dice, oigan, justamente los violentos son los que usan esta falta de claridad en la ley o estas inhabilidades de otros para generar esta violencia, Esteban. Es que eso es lo que está pasando. ¿Quiénes tienen armas en este país? Eso es lo que les digo, tienen los delincuentes. Y casi triplican o duplican las armas legalmente registradas. Y como le digo, no son armas solo de revólveres. Hemos visto en ciertos robos como los de Quito que son pistolas o revólveres. En otras zonas son armas semiautomáticas, ametralladoras que muchas veces vienen por el comercio que no se controla vía frontera de grupos insurgentes. Entonces, si aquí los únicos que van a estar armados son los delincuentes y a los ciudadanos les estamos restringiendo ese derecho que está además permitido, bueno, ¿en qué tipo de sociedad estamos? Yo no le digo que aquí vamos al viejo oeste, pero sí a la posibilidad de que cualquier persona que cumpliendo requisitos pueda obtener un arma, no se le quite ese derecho vía normativa. Y además sin razón, porque si las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o el Estado dijera, no quiero que tengan armas porque se están suicidando, bueno, que lo justifique, porque también los suicidios se dan lanzándose de los puentes, hay que prohibir los puentes, entonces, porque son una de las principales causas de suicidio. Entonces, hay que buscar las razones por qué la gente se está suicidando, y eso también se ha dicho. No, el suicidio no solo es por tener las armas, tiene consecuencias, son razones distintas, ¿no? Claro, lo que usted ha dicho, oiga, no hay que prohibir el bus porque alguien ha usado con una bomba para matar gente. No es ese. No es lo mismo, pues. Claro. O sea, perdóneme, Francisco y Esteban, no son lo mismo. O sea, el uno es un uso excepcional para provocar la muerte, es excepcional el uso voluntario de un vehículo para provocar la muerte. Eso Tampoco tiene significa que va a dejar de haber suicidios, porque va a haber suicidios. El tema es que los números dicen que en los lugares donde hay armas, libre acceso de armas, se llega hasta quintuplicar los suicidios con armas de fuego. La gente va a seguir suicidando. Hay un problema de salud pública gravísimo alrededor del suicidio, una causa de muerte, una de las causas de muerte más importantes en el Ecuador. Pero no es el tema de que no se suiciden. Porque se va a suicidar, la gente se va a suicidar, va a encontrar formas. Es así, es un hecho. Eso Esteban tiene toda la razón. El tema es el impacto de un instrumento que solo tiene dos usos posibles, un uso recreativo y un uso de defensa o de ataque, ¿no es cierto? Esa es la posibilidad. Y que tiene un objetivo preciso. Yo siempre digo, cuando les explico a la gente que quiere estudiar Derecho, lo mismo que voy a explicar ahora porque me parece que es el mejor ejemplo. Ser abogado es instrumental. Uno puede usar el ser abogado para hacer cosas buenas o terribles. Es igual que tener un cuchillo. Uno puede cocinar, hacer un asado o puede matar con el cuchillo. Pero claro, las armas tienen otro sentido, pues. Y además hay estudios sobre el uso de las armas y el impacto de las armas en la seguridad. Pero también tiene un efecto disuasivo. Solo Esteban, una cosita pequeña. Mira, el Ecuador tiene una regulación que permite tener armas con autorización y portar armas con autorización. Está ahí la legislación. El debate entonces no está en si se permite o no tener armas con autorización. El debate es por qué no se están dando las autorizaciones para esas armas en los casos que son legítimos. Ese es el debate. Y lo que debería explicar las Fuerzas Armadas, porque está interpelada directamente, o sea, aquí en este caso no estamos discutiendo en abstracto, ¿no es cierto? Es las Fuerzas Armadas explicar cuáles son las reglas que están utilizando para entregar las armas.
Si los delincuentes ahora tienen armas siendo prohibido, imagínese usted teniendo autorización de armas. Entonces, esto es una multiplicación, esto es, vea, cada vez que uno oye estas cosas es, dele a usted un arma legal a una persona y por cada arma legal habrá 20 ilegales. Porque las personas, como yo, como muchos de los que están escuchando el programa o viendo el programa, no están buscando armarse, pues. La vida cotidiana no es buscar armarse. Lo que uno busca es tener seguridad y que los otros hagan su trabajo. Los que tienen armas, ya en el campo, legítimo, ya estamos hablando en lugares del campo, es absolutamente legítimo, lejanos de la seguridad, lejanos de todo, y ya, el rato que le entran a robar, ¿qué hace? En la mitad de la nada en una hacienda o en un pequeño espacio de terreno. Pero los números nos dicen otra cosa. Aquí hay dos temas, si me permite, Francisco. Primero, las armas también tienen un efecto de disuasión. Quienes hayan visto, por ejemplo, cómo esta mafia, este grupo terrorista Antifa en Estados Unidos decidió destruir ciudades, comercios, incluso de ecuatorianos migrantes, vimos cómo le quemaron completamente su trabajo de toda la vida, no entraban a locales donde habían armas. ¿Por qué? Porque el arma significa una respuesta. Y lo otro, cuidado, pensemos que la culpa es solo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tuvieron ningún rol en prohibir desde que estaba vigente la ley en 1980. Fueron los políticos, vía acuerdos ministeriales que son, y por supuesto vía Ministerio de Defensa, que tiene una autoridad sobre el comando conjunto en ciertas decisiones, la que prohibió. Lo único que ha hecho las Fuerzas Armadas son instrumentalizar esa prohibición. Pero lo que dice Farid es cierto. ¿Cuál fue la lógica de prohibir todo desde el 2009? Lo que dice Farid es cierto. Alguna cosa podrá responder también las Fuerzas Armadas, y lo que Luis ha dicho es, las Fuerzas Armadas están ahí para que, claro, es decisión política y ustedes han reconocido. Se me fue el tiempo y parece que es un tema que es indispensable seguirlo tratando desde varias aristas. Les quiero agradecer por compartir estas reflexiones. Lo que queda claro es que aquí la discusión, como ha dicho Farid, es cómo se van a autorizar. Están autorizadas el uso y porte de armas. ¿Quién las puede usar? ¿En qué condiciones las pueden usar? Estaría ahí por aclararse. Muchísimas gracias al señor general Luis Hernández, al señor asambleísta Esteban Torres y al doctor Farid Simón. Un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio.